Bueno, muy bien, buenos días a todos y todas. Me quito el tapabocas con su permiso, ¿cierto? Todo bien. Listo. Bueno, hoy tenemos menos personas. Las personas valientes después del puente largo están aquí. Muy bien, excelente. Vamos a ver si llegan más personas. Un pequeño anuncio logístico antes de empezar. Yo no sé si ya empecé a grabar esto, sí creo que sí, ¿no? Ya está grabando, me parece, ¿cierto? Gracias. No sé si vieron el correo que les enviaron Laura y Juanita con un link. ¿Sí? Hay personas que no. Bueno, las personas que de pronto no lo hayan visto, digamos que no es necesario que todo el mundo lo haya visto, pero para las personas cuyos grupos o equipos de trabajo todavía están incompletos, es importante que le envíen, que llenen el formulario del link que les enviaron Juanita y Laura para poder completar los grupos. ¿Listo? La idea es hacer eso, mejor dicho, ya mismo ahorita mientras yo les estoy hablando, si todavía hay grupos que están incompletos. Si hay grupos incompletos o no. O ustedes aquí todos ya... Por allá hay un grupo incompleto, entonces porfa llenen el formulario y con eso ellas pueden centralizar esa información y les ayudan a asignar como las personas que hagan falta. ¿Listo? Vale. Muy bien, ahorita alguien me hacía una pregunta muy importante con respecto al producto final del trabajo de investigación. Me preguntaba que si a lo largo del tiempo y a lo largo del semestre se podía cambiar y adaptar digamos, y cambiar la idea de lo que ustedes están poniendo en esta primera entrega. La respuesta es sí, absolutamente, ¿cierto? La idea es que ustedes empiecen a definir desde ya cuál podría ser el producto más adecuado, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pero por eso la idea es que ustedes puedan proponer de pronto 2 productos o 3 productos posibles, no para que los hagan todos, sino para que empiecen a pensar y a desarrollar una estrategia de cuáles son los materiales y las fuentes que necesitan tener, desarrollar también para hacer de la mejor forma posible lo que ustedes quieran hacer, ¿cierto? Una página web, me decían ahorita, ¿cierto? Un hilo de Twitter, un programa de un curso, un documental, lo que de verdad se les ocurra. ¿Listo? No sé si haya preguntas con respecto a eso, preguntas logísticas. ¿Todo clarísimo? Listo, pues muy bien. Bueno, entonces vamos a retomar, creo que nos habíamos quedado más o menos por aquí en esta discusión acerca del papel decisivo que tuvieron las gráficas en esta construcción de nuestros objetos de estudio económicos y en esta redefinición también del tipo de experticia que podíamos ofrecer los y las economistas a partir de principios del siglo XX, ¿cierto? Y en este caso habíamos empezado a contar esta historia de por qué las gráficas habían sido tan decisivas en esos cambios disciplinarios y en esos cambios que no son solamente disciplinarios, sino también epistemológicos, de la forma en que entendemos el mundo y de la forma en que queremos explicar el mundo también, y sobre todo, muy importante para los economistas, de la forma en que queremos intervenir en el mundo, ¿cierto? La economía en ese sentido empieza a ser, sobre todo a partir del siglo XX, una disciplina instrumentada, ¿cierto? Una disciplina definida por sus propios instrumentos, por sus propias herramientas también. Pensemos en los modelos, pensemos en las gráficas, pensemos en ciertas herramientas econométricas, estadísticas, matemáticas, que hoy en día son absolutamente obvias y banales para nosotros, pero que sobre todo nos permiten también intervenir en el mundo, ¿cierto? No son simplemente herramientas que nos ayuden a pensar en términos abstractos y teóricos, sino que nos ayudan justamente a intervenir, a transformar el mundo de una u otra forma a partir directamente de la formulación de políticas económicas, de políticas públicas también, ¿cierto? Entonces,
Eso va a ser un cambio muy importante y mencionábamos también la diferencia, o más bien el cambio, la transformación que se va a dar a partir del siglo XX, comparado con la forma en que los y las economistas pensábamos, o las y los economistas políticos, pensábamos en el siglo XIX y antes del siglo XIX también, ¿cierto? Que era esta idea defendida por Adam Smith, por David Ricardo, por John Stuart Mill en particular en su tratado de metodología, acerca de cuál debería ser la buena metodología de la economía, en donde la idea era que la explicación científica de las acciones del comportamiento económico radicaba en las motivaciones de los individuos, ¿cierto? Esa es la idea fundamental, que no está demasiado lejana, digamos, de algunas ideas que tenemos hoy en día cuando pensamos que la economía es una ciencia del comportamiento y de la toma de decisiones, ¿cierto? Pero aquí lo importante que nos van a decir es que en ese sentido, dado que la naturaleza de la ciencia económica misma y de la economía política misma es la de poder entender cómo es que funcionan y cómo es que toman las decisiones y cómo es que se comportan los individuos, lo único que podemos hacer para entender ese comportamiento de los individuos es meternos en los zapatos de esos individuos. Piensen un poco, por ejemplo, en Keynes, ¿cierto? Keynes, a pesar de que sea un economista, obviamente del siglo XX, que consideramos muy moderno de alguna u otra forma, tiene una herencia inglesa muy importante de Mill, de Ricardo, de Smith, obviamente de Marshall, etcétera. Y piensen en todo lo que era Keynes y cómo Keynes pensaba a los agentes económicos y cómo entendía cómo funcionaban los agentes económicos. Recuerden que Keynes, además de ser economista, era matemático, ¿cierto? Además de ser matemático, era filósofo, además era artista, además de todas esas cosas, el hombre también era inversionista de bolsa. Recuerden ustedes que Keynes se quebró durante su vida 2 veces, ¿cierto? Afortunadamente para él ganó 3 veces grandes fortunas, entonces no murió pobre, ¿cierto? Pero fue uno de esos pocos economistas que se lanzó a las finanzas y que fue exitoso en las finanzas, ¿cierto? Creo que esa es una de nuestras grandes frustraciones como economistas, cuando la familia y los amigos nos dicen, pero usted debe saber de finanzas, y es como, uy, ¿qué hago? ¿Dónde invierto? Y uno es como, no, pregúntele a otra persona, ¿no? Pues espero, de pronto algunos de ustedes sepan de finanzas, eso está muy bien, yo no tengo ni idea. Keynes sí sabía, ¿cierto? Y para Keynes lo importante no era simplemente por enriquecerse, sino sobre todo porque él quería entender cómo funcionaba el comportamiento de los inversionistas y desde esas experiencias mismas que él está viviendo, desde ponerse en los zapatos de las experiencias de los inversionistas, es que él va a empezar a desarrollar teorías como la de los espíritus animales, por ejemplo, ¿cierto? O tratando de entender cómo funciona el consumo. A él le interesaba mucho, obviamente, entender, por ejemplo, por qué se consumían los objetos de arte, ¿cierto? Qué era lo que le daba valor a esos objetos de arte, etcétera. A partir de ahí, él va a empezar también a desarrollar todas estas teorías de las leyes fundamentales, la ley psicológica fundamental, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, toda esa herencia viene desde esa escuela clásica de la economía política, de decir la única forma en que podemos conocer el comportamiento de los agentes económicos es a través de la introspección, y una vez que nos metemos en los zapatos de esos agentes, podemos hacer deducciones, podemos hacer teorías, y en ese sentido la economía, nos va a decir Mill, Ricardo, Smith, etcétera, tiene que ser una ciencia hipotético-deductiva, ¿cierto? Entonces arrancamos desde la formulación de esas hipótesis lógicas que tienen sentido, ¿cierto? Y a partir de ahí deducimos qué es lo que va a pasar en términos del comportamiento de los agentes. En ese sentido, ustedes se dan cuenta que el aspecto cuantitativo no tiene necesariamente asidero en este tipo de razonamiento. Entre otras cosas, por eso es que Keynes, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, ¿cierto?, se va a oponer en gran medida al trabajo cuantitativo en la economía. Distinto al trabajo empírico, ¿cierto? Fíjense que no es lo mismo un trabajo empírico a un trabajo cuantitativo. Estos economistas políticos
van a entender que el trabajo empírico es importante, el trabajo de la observación directa es importante, pero el trabajo empírico no significa solamente observar números, ¿cierto? Estadísticas, sino que significa también observar directamente la experiencia de diferentes agentes, por ejemplo, en el caso de los economistas clásicos, ¿cierto? Entonces, fíjense también ese matiz importante entre una diferencia grande entre lo empírico y lo cuantitativo en ese sentido. Entonces, para estos economistas políticos clásicos, las leyes económicas no podían ser observadas directamente, ¿cierto? Dentro de las estadísticas, dentro de los números, en ese mismo sentido, ya que éstas funcionaban de maneras distintas en cada episodio histórico. Cada ley económica, de alguna u otra forma, ¿cierto? Tenía que entenderse dentro de su complejidad y dentro de su contexto específico. Y cada episodio va a ser pensado por los economistas políticos clásicos como absolutamente independiente, como único y probablemente como un episodio irrepetible también. Entonces, en ese sentido, las estadísticas solamente van a otorgar para los economistas políticos clásicos unas descripciones que no permiten entender esos mecanismos subyacentes detrás de esas leyes. Lo que podría permitir entender ciertos tipos de mecanismos subyacentes es la introspección y la deducción. Las estadísticas solamente describen y a partir de ahí no podemos hacer absolutamente nada más para esos economistas políticos clásicos. Por eso había tanta resistencia a ejercicios y personas que, como William Jevons, hacia mediados y finales del siglo XIX, empezaron a utilizar las estadísticas y las matemáticas también para tratar de entender la economía y empezaron a defender esa idea de que la economía tenía que asemejarse a las ciencias naturales. Obviamente a la biología, sobre todo en ese momento, ¿cierto? Que era la ciencia natural reina, digamos, durante el siglo XIX, la ciencia natural vista como la ciencia más avanzada, más importante, etcétera, contrario a lo que va a pasar en el siglo XX con la física, ¿cierto? Pero entonces va a haber una cercanía muy importante entre la economía, también la economía política, con la biología en ese sentido de querer ser como ellos, ¿cierto? En el sentido que les explicaba el otro día acerca de que pensábamos que el objeto de estudio de la biología o los objetos de estudio de la biología y de la economía se asemejaban mucho por ser justamente vistos como algo orgánico, ¿cierto? Como si fueran organismos, más que como si fueran máquinas, que va a ser la idea del siglo XX, cuando vamos a tratar de asemejar la economía hacia la física sobre todo, ¿cierto? Ya vamos poco a poco a ir hablando un poquito más de esos aspectos. Entonces, hacia finales del siglo XX, del siglo XIX, empieza a cambiar esta manera de entender la utilización de las gráficas en economía política, ¿cierto? Por lo que les estoy diciendo, con personas en particular como Jevons, ya vamos a mencionar a Jevons también, y vamos a empezar a cambiar la forma en que entendemos los fenómenos económicos y los eventos económicos. Entonces ya no entendemos la economía como una serie de eventos únicos, independientes, con explicaciones absolutamente complejas, sino que la historia empieza a ser vista como un conjunto de datos. Y en digamos, para poder entender mejor esto, creo que la semana pasada mencionábamos la forma en que empieza a cambiar la manera en que entendemos las crisis económicas, ¿cierto? Las crisis económicas que hasta el siglo XIX entendíamos como esos eventos absolutamente complejos, únicos, irrepetibles, que no solamente tenían causas económicas, sino que tenían causas sociales, tenían causas políticas, etcétera, y que debían ser estudiados en toda su complejidad. En el momento en que empezamos a ponerle datos a toda esta cosa, empezamos a ver entonces que de pronto sí puede haber algunas causas puramente económicas que podemos aislar y las gráficas nos van a ayudar para entender cuáles son esos factores o esas variables que podemos ir aislando de una u otra forma. Y entonces vamos a empezar a ir entendiendo que podemos aislar esas causas económicas, que podemos abstraerlas de esos otros factores que van a ser factores políticos, sociales, culturales, etcétera,
y que vamos a empezar a entender cómo esas causas que causan disrupciones dentro de dentro del comportamiento normal, que empezamos a entender como normal, de una serie de tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo que entendíamos antes como esas contributing causes, ¿cierto? Esas causas que contribuían a explicar esa complejidad, por ejemplo, de la crisis, ahora va a ser entendido solamente como una especie de ruido estadístico, si ustedes quieren, ¿cierto? Y en el momento en que empezamos a aislar y a abstraer esos factores económicos, podemos entender cuáles son esas contributing causes, esas causas, digamos, que contribuyen realmente a entender el fenómeno y que podemos empezar a entender simplemente como las causas, ¿cierto? En ese momento, entonces, vamos a poder empezar a aislar esos factores económicos. Y así vamos a poder seguir con esta idea de esa construcción de ese objeto que es la economía a través de esa separación de la esfera económica y esa abstracción de la esfera económica de las otras esferas política y social. Entonces, ya los datos no van a ser una representación de eventos históricos particulares, sino que van a mostrar un patrón de actividad económica que va a ser comparable en el tiempo. Y eso es absolutamente importante, ¿cierto? Y que puede ser justamente esa base de la explicación económica, ese patrón de esa actividad comparable en el tiempo, va a ser la base de la explicación económica. Entonces, fíjense lo poderoso de esto, ¿cierto? Ya no vamos a entender que la crisis del 29 es un evento totalmente aislado, único, irrepetible y que no tiene nada en común con la crisis del 98 y 99, ¿cierto? O del 2008 o de 1883, sino que cuando las ponemos en una gráfica podemos ver que hay unos movimientos y unas fluctuaciones que a partir de las cuales podemos empezar a, digamos, ligarlas de alguna otra forma, ¿cierto? A entenderlas como un conjunto de cosas, ¿cierto? Que tienen unas leyes fundamentales, o no unas leyes, pero sí unas causas fundamentales, unos mecanismos subyacentes que nos ayudan a entender esto. ¿Listo? Y por eso entonces, sobre todo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, vamos a tener toda esta explosión, este boom de teorías de los ciclos económicos, por ejemplo, ¿cierto? Es un nuevo objeto económico que estamos construyendo, que estamos tratando de explicar y vamos a partir de las gráficas también tratar de entender cuáles son los diferentes momentos de los ciclos económicos. Por aquí había una pregunta. Tu nombre, porfa. Sebastián. Listo. Ya vamos a ver eso. Yo creo que ahorita con las gráficas queda un poquito más claro. Y si no he respondido, Sebastián, me dice soy ya Eric, responda porque le hice una pregunta. Listo. Listo. Entonces, fíjense, este es uno de los primeros intentos hacia el siglo XIX, hacia principios del siglo XIX, de Playfair, de tratar de describir fenómenos económicos dentro de una gráfica particular, ¿cierto? Ustedes probablemente no vean mucho de lo que está escrito ahí, pero la idea es que esto es una gráfica que muestra aquí los precios, creo que son los precios del trigo, pues, ¿cierto? Las fluctuaciones que tiene año a año, esto es por siglos, esto es, uy, no alcanzo ni a ver yo, siglo XVII, XVIII y XIX, ¿cierto? Y esto de aquí son las fluctuaciones en los salarios en general de la economía, ¿cierto? Ustedes a primera vista, cuando ven esta gráfica, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Si tenemos aquí los precios del trigo, ¿cierto? O de los granos, y aquí los precios de los salarios, ¿qué es lo primero que nos dice esa gráfica, intuitivamente? ¿Qué está aquí, perdona? Que están correlacionados por un lado, ¿cierto? Ya de una vez, fíjense que estamos empezando a ver esas relaciones causales que puede haber entre dos variables que todavía no sabemos exactamente cómo es, pero hay una correlación positiva, ¿cierto? Obviamente correlación no es causalidad, pero podemos empezar a entender que de pronto hay algo que sucede ahí cuando una de las dos variables sube, la otra también sube, ¿cierto? Eso es una primera cosa. Lo segundo, fíjense, estos son los niveles del salario y estos son los niveles de precio. Uno que pensaría como economista.
que son más volátiles los precios por un lado, hay un tema de volatilidad, los salarios parecen ser más estables, ¿cierto? Y en términos de niveles, pareciera que nadie puede comprar con estos salarios estos granos, ¿cierto? Parece que el costo de vida fuera muchísimo más grande, más importante que los salarios recibidos. Resulta que Playfair se equivocó en términos de escala, ¿cierto? Debería ser al revés, los salarios deberían ser mucho más importantes que los precios de los granos. Y era un tema simplemente de falta de entender cómo funciona un gráfico, cómo podemos poner una representación del mensaje que queremos dar para que el mensaje sea absolutamente claro en un gráfico, que es como utilizamos hoy en día los gráficos, ¿cierto? Los gráficos los utilizamos sobre todo para mandar un mensaje particular. Así el otro día lo decíamos, algunos de ustedes lo decían, ¿cierto? Un gráfico nos está resumiendo solamente una idea muy particular y nos está dejando por fuera todo lo que nos dice el modelo, la teoría, la complejidad, ¿cierto? Pues aquí el mensaje está un poquito equivocado solamente por un tema de que la práctica de graficar, la práctica científica de utilizar gráficos en economía no estaba suficientemente desarrollada como para que Playfair, William Playfair, pudiera, uy, perdón, de forma mucho más intuitiva hacernos pasar ese mensaje que él quería. Entonces, fíjense cómo utilizar un gráfico no es algo totalmente intuitivo, en donde vamos a poner unas variables y unos valores, etcétera, sobre el gráfico y ya está todo listo y ya está todo dicho, ¿cierto? Para nosotros hoy en día sería mucho más fácil porque estamos entrenados para hacer este tipo de gráficos. Playfair se estaba entrenando a sí mismo y por eso cometía ese tipo de errores. Un tipo de error como estos, absolutamente imperdonable, pero que incluso sale. No sé si vieron la encuesta, por ahí la vi en Twitter, de RCN, la escala de Fico y de Petro, ¿no? O sea, igual a esta cosa, ¿cierto? Pero entonces, o sea, Playfair probablemente desde su punto de vista inocente, pues hizo este error. Creo que RCN no es tan inocente en ese sentido, ¿cierto? Entonces, pues me parece importante esa diferencia. Esta es otra gráfica que va a hacer Playfair también más o menos por la misma época, y esto representa la economía de Francia y la economía de Inglaterra, ¿cierto? A lo largo del tiempo, otra vez, no alcanzo a leer muy bien y no me acuerdo de las fechas, pero sí, eso es como siglo XVII, como desde sí, 16, 15, 16 y 17, ¿cierto? Y entonces, otra vez, ¿qué es lo primero que podemos ver con este tipo de gráficas? Si este es, digamos, entre comillas, el Producto Interno Bruto de Francia, ¿cierto? Y este, el Producto Interno Bruto de Inglaterra. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza? Podríamos haber hecho un menti para estas cosas, pero pues no, mucho menti. O un Kahoot, sí, ¿no? No, pero cualquier cosa, ¿qué se les viene a la cabeza? Más o menos hay algunas cosas que ya mencionamos en la gráfica anterior. Parece que hay más datos en Francia que en Inglaterra. Ok, pues me encanta esa interpretación porque es pura de economista siglo XXI, Universidad Nacional de Colombia, porque ya están haciendo un análisis de pronto de la calidad de datos que había en un país o en otro, ¿cierto? Me encanta, nunca la había tenido en clase, me parece buenísima esa explicación, que hubiera más datos entonces en Francia que en Inglaterra y aquí simplemente no sabíamos nada y de un momento a otro empezamos a producir datos y empezó a aparecer un fenómeno que antes no medíamos o no medíamos bien. Me encanta ese análisis, buenísimo. Históricamente, pues digamos que igual la economía francesa era más importante que la inglesa, ¿cierto? Hasta el siglo XIX más o menos, 18, 19. Entonces, lo que está tratando de mostrarnos Playfair es un poco eso, ¿cierto? Las diferencias entre dos economías. Entonces, ahí hay un nuevo ejercicio muy importante que es la comparación entre dos países a través de los datos.
Y esto es absolutamente importante y fascinante, ¿cierto? Nosotros lo hacemos todo el tiempo, entonces pues no nos importa porque pues, eso es lo que hacemos todo el tiempo con las comparaciones entre países, ¿cierto? Esto no me acuerdo, ahí sí me corchas. No me acuerdo, la verdad me tocaría revisar eso bien porque no me acuerdo. Y no me acuerdo si Harro Más y Mary Morgan dicen algo al respecto en el paper. Tocaría revisar. Qué pena, sí, ahí sí me corchas totalmente. No me acuerdo. Pero entonces, fíjense, ahí hay entonces un punto súper importante que es el tema de la comparación entre países, ¿cierto? Y entre economías. Ese es el primer punto. El segundo, fíjense que estas economías están creciendo también más o menos con una tendencia parecida, a pesar de que obviamente Inglaterra en un momento tenga un crecimiento más importante. Pero entonces eso nos empieza a decir, como economistas también, que es probable que haya unos mecanismos fundamentales subyacentes a la economía que son comunes a las dos economías. Entonces ya no estamos viendo, imagínense esto políticamente y culturalmente, lo que significa para ingleses y franceses que se han odiado toda la vida, ¿cierto? Es decirle a los ingleses, oigan, ustedes no son tan únicos, ustedes son iguales a los franceses, por lo menos en términos económicos, ¿cierto? Y decirle a los franceses en su orgullo y en su nacionalismo, oigan, ustedes tienen algo en común también con los ingleses, ¿cierto? Entonces fíjense cómo dejamos de concebir a dos países como Francia e Inglaterra como si fueran eventos únicos y repetibles en la historia en el sentido económico. Y decimos cuando abstraemos las variables políticas, culturales, sociales, etcétera, nos damos cuenta que hay algunas, claro, hay algunas diferencias en términos de niveles, en términos de tasas de crecimiento en algunos momentos, ¿cierto? Listo. Pero más o menos la tendencia es bastante parecida, es bastante similar. Y en ese sentido, entonces podemos empezar a hacer abstracción de todo lo que les estoy diciendo, de todo ese orgullo francés, de todo ese orgullo inglés, de toda esa manera de pensar que son absolutamente únicos, y más bien de empezar a pensar que de pronto hay algo en términos económicos que es subyacente y fundamental a cualquier tipo de economía, ¿cierto? ¿No les parece maravilloso esto? Bueno, es absolutamente poderoso, lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Sino que lo hacemos de forma un poquito inconsciente porque estamos entrenados y entrenadas para hacer esas cosas. Entonces, creo que nos parece más o menos banal. Sebastián, ¿voy respondiendo más o menos? Si no, me regañas y me dices, no, vuelva otra vez porque eso no. Listo. Entonces, aquí hay una diferenciación que de la forma en que se entendía el rol de la economía política comparado con el rol de la historia hasta el siglo XIX, como disciplinas bastante separadas en algún sentido, sobre todo en cuanto a los objetivos de cada una de estas disciplinas, ¿cierto? No porque los economistas no hiciéramos historia o porque los historiadores no tuvieran idea de economía política, sino que cada vez que utilizábamos unos u otros métodos, estábamos buscando cosas distintas. Entonces, la idea es que el objetivo de la economía política había sido el de buscar esas causas fundamentales. Otra vez recuerden, a través de la introspección y de la deducción, entender cuáles son esas causas fundamentales del comportamiento humano de los diferentes agentes en diferentes momentos específicos. Mientras que el objetivo de la historia había sido simplemente el de buscar los hechos, describir cosas, qué ha pasado, ¿cierto? Sin necesidad de explicar. Entonces, la economía política pretendía explicar, mientras que la historia pretendía solamente describir. Para Jevons, personaje absolutamente importante, recuerden ustedes, uno, digamos, también de los personajes que en general calificamos como más importantes también en la revolución marginalista, ¿cierto? Jevons nos va a decir que él no está de acuerdo con esa separación artificial entre esos objetivos de la economía política y los objetivos de la historia, y que es más, ¿cierto? Para que la economía política pueda considerarse como una ciencia, necesita entonces adoptar una metodología inductiva basada en la estadística
Y todo esto basado, digamos, en unas discusiones de William Webel, que era otro inglés muy importante de esos, yo nunca me acuerdo cómo es que se dice, esos sabios, pues, que en inglés llaman los polymaths, ¿cierto? Del siglo XIX, que hacían de todo, que este man era biólogo, pero también era filósofo de la ciencia, escribió muchos tratados de metodología, entre otras cosas, en contraposición a John Stuart Mill, ¿cierto? Defendiendo la idea, y fíjense el cambio epistemológico y metodológico tan importante que va a haber hacia mediados y finales del siglo XIX, de que la ciencia, ya sea natural o sea social, tiene que ser una ciencia basada en la metodología inductiva, ¿cierto? Entonces ya no es esa idea de que observamos a partir de la introspección, nos metemos en los zapatos de los agentes para abstraer y para hacer unas deducciones lógicas de cómo se comportan los agentes, ¿cierto? De cuáles son las causas del comportamiento de los agentes y para desarrollar unas teorías, sino que lo que vamos a hacer a través del método inductivo, recuerden ustedes, es primero ir a la observación, empezar a observar los fenómenos, empezar a ver las descripciones de esos fenómenos y a partir de esa observación tratar de entender y tratar ahora sí de desarrollar teorías y de desarrollar explicaciones de ese comportamiento de esas variables fundamentales, ¿cierto? Entonces, fíjense que una metodología, la de John Stuart Mill, la de los economistas políticas clásicos, es de arriba hacia abajo, ¿cierto? De las deducciones hacia la explicación del mundo, si ustedes quieren. La metodología inductiva que está proponiendo Webel, que está defendiendo Jevons para la economía, es de abajo hacia arriba, desde las observaciones del mundo directamente hacia la construcción de teorías, hacia la construcción de conceptos, hacia la construcción de hipótesis para poder explicar esas teorías. Entonces, obviamente, dentro de esta metodología inductiva, la estadística va a empezar a jugar un papel muy importante, ¿cierto? La estadística y más adelante las leyes de los grandes números, ¿cierto? Los estadísticos con todos sus avances teóricos, etcétera, y sus métodos van a empezar a jugar un papel cada vez más importante en este sentido. Pero entonces el cambio metodológico y epistemológico se empieza a dar con estas discusiones. Y en este sentido nos va a decir Webel y también Jevons, los datos nos pueden ayudar a estudiar la comparabilidad y las regularidades de los eventos, aunque no nos informen sobre las explicaciones de todos los factores. Entonces, fíjense que los datos, las estadísticas, empiezan a cambiar de estatus en economía política y en general en todas las ciencias, ¿cierto? Esto es algo, digamos, común que va sucediéndole a casi todas las ciencias, pero en particular en lo que nos interesa a nosotros en economía política, vamos a empezar a tener este tipo de cambios y sobre todo entonces ya los datos no van a ser esos artefactos que describen unos eventos particulares únicos e irrepetibles, sino que son artefactos que nos ayudan, por un lado, a comparar cosas, ¿cierto? Recuerden, comparar Francia con Inglaterra, por ejemplo, pero además a estudiar esas regularidades de esos eventos. ¿Por qué estamos teniendo aquí, digamos, un crecimiento común y muy acelerado entre Francia e Inglaterra? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Nos ayuda no a resolver la causalidad, no a entender exactamente las causas, pero por lo menos a identificar que aquí puede estar pasando algo que es común y que es subyacente a los temas económicos. Absolutamente poderoso, ¿no? Bueno, de pronto no, obvio, me van a decir ustedes, ¿cierto? Absolutamente obvio. Bueno, además de eso, entonces, esto lo mencionábamos creo que la semana pasada también. Los estadísticos y los economistas también más o menos, los que usaban estadísticas, pero sobre todo los estadísticos, pensaban que la mejor manera de representar los datos era a partir de tablas, ¿cierto? Aquí tenemos una tabla con las cantidades otra vez de granos, ¿cierto? Y los precios. Yo me acuerdo en qué época es esto, creo que es en el siglo XIX también, pero podría ser en el siglo XVIII. Perdón, yo les dije que yo soy malísimo con las fechas, pero bueno, eso creo que no importa en este caso.
La idea era que cuando presentamos los datos de esta forma, para los estadísticos, esa es la forma más neutral de presentar los datos porque no estamos haciendo ningún tipo de interpretación. La persona que quiera interpretar estos datos, pues mirará a ver cómo hace para interpretar los datos, ¿cierto? Con ese tipo de tablas, pues es difícil ver cosas, identificar cosas de forma visible, de forma directa. Entonces, Jevons va a hacer un ejercicio importante y nos va a decir, vea, cuando usted grafica ese tipo de datos, usted puede tener este tipo de curvas, ¿cierto? Curvas de oferta, curvas de demanda, lo que queramos. Y vamos a empezar, entonces, fíjense cómo Jevons también, desde la utilización de las gráficas, desde la utilización de las estadísticas, va a hacer unas contribuciones muy importantes a esa revolución marginalista, eso que llamamos la revolución marginalista también, a través de una forma muy distinta, por ejemplo, a la de Karl Menger, que era solamente matemática abstracta, ¿cierto? Con un método mucho más hipotético-deductivo, entre otras cosas, porque los austriacos tenían un problema, o pues no un problema, pero sí una discusión metodológica muy grande con la escuela histórica alemana, que sí era puros datos descriptivos, estadísticas, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo, pues desde dos vías distintas, vamos a llegar a algunos resultados más o menos parecidos, aunque de todas formas heterogéneos, ¿cierto? Pero Jevons, entonces, a través de estas gráficas, nos va a decir, aquí podemos empezar a ver otro tipo de relaciones, ¿cierto? Y podemos empezar a expresar esto que antes, digamos, que aquí no veíamos gran cosa, pasarlo a una gráfica y de pronto a una relación funcional matemática que nos puede empezar a decir cosas acerca del comportamiento entre estas dos variables, ¿cierto? Entonces ahí está toda la magia de la utilización de las gráficas. Lo mismo va a pasar entonces con las series de tiempo. Jevons va a ser uno de los autores más importantes también en el estudio de los ciclos económicos y va a empezar a hacer cosas absolutamente sofisticadas como las que ustedes ven en el tablero. Va a empezar a superponer diferentes tipos de gráficas de distintas variables para tratar de entender también gráficamente si existe alguna relación entre esas diferentes fluctuaciones, con rezagos o sin rezagos, cosas que hoy en día para nosotros son mucho más intuitivas, ¿cierto? Para la época no era nada intuitivo y tuvimos que empezar a graficar de esta forma esas series de tiempo para poder empezar a pensar que de pronto había relaciones entre estas diferentes variables para explicar el ciclo económico, ¿cierto? Entonces, no sé, las variables de consumo, la tasa de interés, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero además de eso, Jevons también nos va a, digamos, en su afán de cientificidad y de tratar de explicar los fenómenos económicos a través de sus causas últimas y más fundamentales, va a ser unos ejercicios bastante interesantes para tratar de entender los ciclos económicos a partir de los movimientos del planeta Venus y a partir de las manchas solares, de los ciclos de las manchas solares. Absolutamente interesante, un poco raro, ¿cierto? Incluso para la época, la gente se le va a reír en la cara, lamentablemente, al pobre Jevons, de algunas de estas explicaciones, pero la idea detrás de la teoría tiene sentido. La idea es que las manchas solares y los movimientos del planeta Venus tienen de alguna u otra forma efectos sobre la agricultura, ¿cierto? Y evidentemente, hacia finales del siglo XIX, pues la agricultura juega un papel muy importante en la mayoría de economías del mundo todavía, ¿cierto? Entonces, digamos que no es tampoco una idea absolutamente loca de tratar de explicar la economía a través de esas fuerzas que finalmente son físicas o pues más bien astronómicas, ¿cierto? Astronómicas, sí. Y para tratar de anclar esas causas fundamentales a algo natural. Fíjense, ese afán también por la cientificidad está expresado en ese sentido de tratar de encontrar esas causas en la naturaleza, más allá, justamente porque ahora sacamos ya entonces los aspectos políticos, sociales, culturales de esa esfera económica, ¿cierto? Lo que les digo, ese tipo de ideas pues van a encontrar mucha resistencia en la época de Jevons, ¿cierto? Pero es para mostrarles hasta dónde va
cuáles son los alcances de ese proyecto científico de los economistas y economistas políticos de la época. ¿Preguntas? ¿Reacciones? ¿Inconformidades? Sebastián, ¿todo bien? Listo. Buenísimo. ¿No? ¿Cero preguntas, cero reacciones? Pregunten algo, así yo tomo agua mientras tanto, ¿sí o no? No. ¿Otra pregunta corchadora? No. Bueno, sí. Perdón, Daniel. Sí, de esto. Ajá. Ah, ok. Ah, ya, ok. Listo, perfecto. Gracias. Sí, Breslau, sí. Siento que cuando se análisis como las causas, como las causas externas y internas, lleva como un discurso distinto al que se nos ofrece acá. Ajá. En el sentido de que se propone que, por ejemplo, cuando se nos dice que tratamos de hacer una científica para repetir de la ciencia natural, no dice como lo contrario. En realidad, la ciencia natural no estamos haciendo eso todavía. Claro. Entonces, ¿cómo sopesar esa diferencia? Ni siquiera la biología, y eso no es un proceso como, entonces, la importancia de adquirir estas herramientas con ese discurso ya no se torna en por qué las adquirimos, sino únicamente la digitación. Y dejamos de lado porque utilizarlas. No, de acuerdo. Lo que pasa es que Breslau está haciendo una discusión un poquito distinta sobre la historiografía, ¿cierto? Y sobre cuál debería ser la metodología, digamos, adecuada según él, pero sobre todo cuáles han sido los diferentes tipos de metodología en historia de la ciencia y en sociología y en filosofía de la ciencia al estudiar la historia de la ciencia, ¿cierto? Entonces, esa es una discusión más historiográfica comparada con la que estamos haciendo de lo que significa la concepción de los y las economistas de ese momento, de cómo entendían la historia y cómo entendían la economía. Entonces, lo que nos dice Breslau es que históricamente ha habido dos grandes ramas en la historia de las ciencias y en la sociología de las ciencias y la filosofía, que son una internalista y una más externalista. Entonces, la visión internalista trata de explicar el progreso, la evolución de las disciplinas a través solamente de mirar qué es lo que sucede al interior de las disciplinas mismas y en particular qué es lo que sucede dentro de los sistemas de pensamiento de la disciplina y en particular de las teorías. Entonces es una visión que es más informada, por ejemplo, por personas como Karl Popper, ¿cierto? Por el positivismo lógico y este tipo de corrientes filosóficas, en donde la idea es que la ciencia, como es un espacio, digamos, privilegiado de la sociedad, único, particular, etcétera, tiene unas dinámicas propias y que esas dinámicas responden sobre todo, ya sea a la búsqueda de la verdad, por ejemplo, o a la lógica y a la coherencia misma. Y que esos son los criterios que hacen que las teorías y las disciplinas vayan avanzando y sobre todo vayan desechando las malas teorías, etc. Entonces, esa es una visión de la historia de las ciencias, de la filosofía de las ciencias, bastante mandada a recoger, digamos, y es lo que Breslau también nos está diciendo. No podemos explicar cómo evolucionan las diferentes disciplinas a través de solamente concentrarnos en las teorías, ¿cierto? Entonces es como si cogiéramos un libro de historia del pensamiento económico en donde solamente, muchas veces pasa, ¿cierto? Presentáramos a Adam Smith como, listo, el pionero, no sé qué más cosas, después a Ricardo como la persona que corrigió a Smith en términos de coherencia con respecto a su teoría del valor, etcétera, ¿cierto? Y nos concentráramos solamente en la teoría del valor y dijéramos, bueno, hoy en día afortunadamente tenemos una mucha mejor teoría del valor subjetivo, no sé qué más cosas, que es superior en todos los aspectos a lo que nos dijo Smith en un primer momento. Eso diría un poquito más o menos esa visión internalista. La visión externalista, que también está un poquito mandada a recoger hasta cierto punto, nos va a decir, no, pero que tiene muchos elementos también importantes, nos va a decir definitivamente la historia de cada disciplina
solamente la podemos entender a través de el contexto en el que estamos. Y el contexto social, político, etcétera, es lo que va a determinar qué es lo que pensamos que es científico y cuáles son las buenas teorías, etcétera, etcétera. Sin reconocer que igual hay algunos, algunos avances, algunas discusiones metodológicas, teóricas, que tienen definitivamente efectos, no solamente sobre la disciplina misma, sino incluso también efectos performativos sobre la forma y sobre la manera en que construimos ese mundo que estamos tratando de concebir de alguna u otra forma, ¿cierto? Entonces lo que dice Breslau es, yo me paro un poco entre esas dos versiones, ¿cierto? Que obviamente estamos caricaturizando aquí, pues son mucho más complejas y mucho más interesantes que lo que les estoy contando, pero Breslau nos va a decir, es cierto que hay algunos temas de lógica y algunos temas de la importancia de la coherencia en las teorías, hipótesis, etcétera. Es cierto que hay unos factores contextuales, sociológicos, políticos, etcétera, culturales muy importantes, pero es cierto que también hay esa lucha, digamos, por apropiarse de diferentes tipos de capital al interior de las mismas disciplinas que hay que tener en cuenta para entender la historia de las disciplinas. Y eso es lo que nos va a decir Breslau, y creo que esa idea es muy poderosa porque nos ayuda a entender por qué fue que empezamos a adoptar este tipo de aparatos también, ¿cierto? De instrumentos para entender el mundo y para producir nuevos tipos de experticia, ¿cierto? Que no es un tema de que simplemente es que esto es lo que consideramos más científico hoy en día. No es solamente eso, ¿cierto? O es un tema simplemente de coherencia y de lógica que nos llevó a utilizar este tipo de herramientas. Tampoco es solamente eso, o sea, es eso, pero además son muchas otras cosas. Entonces, el hecho de que personas como Mitchell, en el caso del paper de Breslau, y Fisher también, empezaron a utilizar este tipo de métodos, tiene también unos componentes que menciona él de movilidad social al interior de la disciplina muy interesantes también. De decir, hay otro tipo de personas distintas a las cuales se está abriendo la universidad a finales del siglo XIX, ¿cierto? Y a las cuales se está abriendo la disciplina, que eran personas que no podían participar ni del debate ni de la producción formal de conocimiento hasta ese momento por sus orígenes, entre otras cosas, sociales y económicos, ¿cierto? Y nos va a decir Breslau, de alguna u otra forma, este tipo de experticia funcionó también como una manera de movilidad social al interior de la disciplina y dentro de la sociedad más adelante, una vez que personas como Wesley Clair Mitchell se convirtieron en uno de los economistas más importantes, presidente de la American Association, igual Fisher, etcétera, ¿cierto? Entonces, la idea de Breslau es esa, es decir, vamos a dejar un poco esas explicaciones que hemos dado desde la historia del pensamiento económico, pero también desde la historia de las ciencias, desde el punto de vista internalista, desde el punto de vista externalista, que son un poco simplistas, y vamos a tratar no solamente de combinar esas dos, sino de ver una vía, pues, del medio de lo que está pasando de verdad dentro de la disciplina, en términos también sociológicos, y en términos intelectuales, y en términos de cómo nos relacionamos con el contexto exterior, si ustedes quieren. Entonces, la discusión de Breslau va por ese lado también, y es una discusión más de cómo hacemos historia del pensamiento económico o cómo hacemos historia de las ciencias en general. ¿Tenías otra pregunta o no? ¿No? Listo. Otra pregunta, comentario, regaño, Sebastián, regaño. No, mentiras, ya nomás. Ya, listo, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, algunos de los cambios que vamos a tener, y recuerden, porfa, decirme cuando se nos pase la hora y hacemos la pausa. ¿Listo? Porque yo ando sin reloj y todas esas cosas. ¿Qué horas son? ¿Las I-57? Ah, bueno, ya lo tengo entonces interiorizado. Entonces, si quieren, hacemos la pausa ahora mismo, 5 minuticos, 10 minuticos, y eso es como cuando uno se despierta ya sin despertador, ¿sí o no? Listo. Entonces, nos quedamos más o menos en esta diapositiva, como para volver a sintetizar rápidamente algunos de los cambios que va a haber dentro de la disciplina para los y las economistas a partir de la utilización de este tipo de métodos, de este tipo de instrumentos nuevos para la disciplina. Entonces, fíjense que a partir del siglo XX,
a nosotras, a nosotros, como economistas, nos va a interesar entender si la economía como objeto, ¿cierto? Ya la vamos a empezar a entender como un objeto más o menos obvio dentro de nuestros objetos de estudio, si esa economía presenta un comportamiento saludable y un desempeño aceptable. Y eso en contraposición al tipo de, digamos, de intereses que podían tener los economistas políticos clásicos del siglo XIX, en donde lo que interesaba sobre todo eran las preguntas, recuerden ustedes, acerca de la distribución del ingreso entre las diferentes clases sociales, ¿cierto? ¿Quiénes están, eh, eh, digamos, recibiendo la mayor parte de la retribución económica desde las rentas, los salarios, los beneficios, etcétera? Son los capitalistas, los trabajadores o los rentistas, etcétera, ¿cierto? Entonces, va a cambiar y ya no se va a convertir en una discusión acerca de las diferencias entre las clases económicas o entre las clases sociales, ¿cierto? Sino que aquí lo importante es simplemente el comportamiento y el desempeño de la disciplina, más allá de lo que pase con las diferentes clases sociales. En ese sentido, entonces vamos a tener un nuevo punto de vista experto, ¿cierto? Vamos a generar ese nuevo punto de vista experto que se va a ubicar por fuera de los conflictos de clase, justamente por lo que les estoy contando, ¿cierto? Abstraemos los conflictos de clase, esos son problemas políticos, esos son problemas sociales. El problema realmente económico es el de entender el desempeño o que la economía tenga un desempeño aceptable y un comportamiento saludable de alguna otra forma. Estos economistas van a ser de alguna otra forma reformistas, ¿cierto? En términos más políticos, si ustedes quieren, pero sus propuestas se van a limitar a los cambios técnicos que podamos hacer, que de pronto era también eh, eh, una de las preguntas y una de las preocupaciones que tenía algunos de sus compañeros con respecto a uno de los trabajos de investigación que quieren hacer, ¿cierto? Y esos cambios técnicos lo que van a buscar es mejorar el funcionamiento del sistema económico. Entonces ya no vamos a tener economistas políticos defendiendo la idea de cambiar totalmente el sistema capitalista, ¿cierto? Estilo Marx y otros más, necesariamente, ¿cierto? Entonces ya no van a ser necesariamente voces dentro del mainstream importantes, pues Marx durante su vida tampoco nunca fue demasiado importante, lamentablemente, en los círculos de la economía política, ¿cierto? Pero sobre todo, entonces ahora esas posiciones de reformas, de cambios, de transformaciones del mundo, que son transformaciones también políticas, que los y las economistas podemos de alguna u otra forma hacer, se van a limitar a esos cambios técnicos, ¿cierto? Y a mejorar otra vez el desempeño de ese objeto económico directamente. Y el aspecto, digamos, normativo de la economía no se va a concentrar en cómo debería ser la distribución del ingreso entre las clases, sino en cómo deberían funcionar este sistema económico abstracto de la mejor manera posible. Entonces, no es que abandonemos totalmente los aspectos normativos del deber ser, ¿cierto? Simplemente esto va a tener un cambio importante y ya no es el deber ser entre la distribución del ingreso de la riqueza entre las diferentes clases, ¿cierto? Sino es el deber ser de cómo debe funcionar este sistema económico de la mejor manera posible. Entonces, igual hay aspectos normativos, ¿cierto? No es que al volvernos, entre comillas, la economic science, ¿cierto? Abandonemos los temas normativos. Todo lo contrario, los problemas normativos siguen ahí, simplemente cambian de naturaleza. Y a través de esto va a haber una... Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que el cambio normativo, digamos, este cambio o esta transformación para que nos empecemos a concentrar cada vez más en los aspectos técnicos, tiene también esas consecuencias que mencionaba Víctor acerca de el cambio hacia lo que significa lo normativo en este momento, ¿cierto? Que es el cómo, el deber ser más bien del funcionamiento de la maquinita, ¿cierto? De la economía
más allá de ese juicio moral que uno pudiera hacer acerca de cuál es la clase social que debería tener, digamos, una mayor o menor retribución económica. Ajá. De acuerdo, sí, es una forma de verlo eh, para entender justamente, y creo que ese es el punto importante, ¿cierto? Que no es que definitivamente los criterios normativos desaparezcan o que la moral desaparezca totalmente, ¿cierto? Sino que definitivamente se transforman los criterios que ahora van a ser importantes y claro, el de eficiencia. Es mucho más directo mencionar aquí más bien, ahora el criterio importante es la eficiencia. Lo que sea eficiente es lo que moralmente está bien de alguna u otra forma, ¿cierto? Entonces, claro. Y ese punto a mí me parece absolutamente poderoso también porque de alguna u otra forma problematiza y le pone matices a esa idea que muchas veces tenemos como una, digamos, preconcepción casi, de que el hecho de que seamos más técnicos hace que desaparezcan todos estos temas normativos y morales, etc. Resulta que no, ¿cierto? Digamos, la moral y también los aspectos normativos están presentes todo el tiempo en nuestra disciplina, ¿cierto? No es porque nos volvamos más técnicos, más matemáticos, más estadísticos, etcétera, que vamos a evacuar este tipo de problemas. Simplemente cambian de naturaleza, cambian los criterios también. ¿Preguntas, comentarios? Y todo esto va a estar acompañado de un movimiento institucional muy importante. Digamos que todos estos cambios no pueden entenderse en el vacío también, y es una de las herramientas que nos da Breslau para entender cómo es que estos cambios se materializan directamente y se consolidan dentro de las prácticas de la disciplina. Y en particular, aquí va a ser muy importante entender no solamente que va a empezar a ver, como ya lo decíamos, una aparición, digamos, de programas formales de economía en donde como ustedes y nosotros, ¿cierto?, nos formamos como economistas, sino que además va a haber una aparición muy importante de institutos que, entre otras cosas, como el National Bureau of Economic Research, que probablemente les diga algo, ¿cierto? Es un instituto muy importante fundado en 1922 por Wesley Clerk Mitchell, justamente, y que hoy en día sigue siendo muy importante, entre otras cosas, absolutamente prestigioso. Si ustedes van a mirar las series de documentos de trabajo de los working papers, allá publica, digamos, gente de la élite de la economía, ¿cierto? Entonces, premios Nobel y personas así, o futuros premios Nobel, ¿cierto? Entonces, sigue siendo una institución absolutamente importante, pero que fue decisiva en Estados Unidos en particular para empezar a producir estadísticas, entre otras cosas, dentro de una cultura muy gringa, ¿cierto? Que como ustedes saben, tiene un poco, digamos, ¿cómo decirlo?, de aprehensión, ¿cierto? Por no decir miedo, por lo que pueda generar una acción del Estado desde el punto de vista federal, ¿cierto? Siempre desde la fundación de Estados Unidos, digamos, con excepción también de los años 30 con el New Deal y todas estas cosas, pero hasta hoy en día, culturalmente se ve con cierta prevención lo que puede hacer el Estado, ¿cierto? Entonces, darle la responsabilidad al Estado de producir estadísticas a principios del siglo XX es darle demasiada responsabilidad. Entonces, fíjense que en Estados Unidos van a ser los privados los que van a empezar a producir estadísticas. Ahora vamos a hablar de la producción de las cuentas nacionales y los diferentes casos en diferentes países, pero en Estados Unidos estos institutos van a jugar un papel muy importante, sobre todo liderados por economistas. Por eso es tan importante también para nosotros, para nuestra disciplina. No son estadísticos, ¿cierto? Sino que son economistas las personas que van a dirigir este tipo de institutos, y no solamente en Estados Unidos, sino también
en Europa, por ejemplo. La idea de esa recolección de estadísticas y de esa producción de estadísticas es también poder entender y poder observar directamente qué es lo que está pasando en tiempo real en la economía en este momento, ¿cierto? Obviamente con unos rezagos, probablemente con unas herramientas mucho menos directas de las que tenemos hoy en día, pero poder entender en este momento qué es lo que está pasando más allá de hacer solamente un análisis histórico, por ejemplo, de series de tiempo, para poder tomar las mejores decisiones, entre otras cosas, para que los empresarios, ¿cierto? Y los inversionistas se pudieran informar de la mejor manera posible a través de todo este tipo de herramientas estadísticas. Entonces, la idea también, entre otras cosas, de personas como Mitchell, es decir, nosotros no podemos decirle, no podemos planificar la economía, ¿cierto? Se trata de una economía y de una democracia liberal como la de Estados Unidos, entonces cada quien, pues obviamente toma sus decisiones libremente, entre comillas. Nosotros lo que debemos hacer es darle las herramientas para que las personas puedan tomar las mejores decisiones posibles a partir de su punto de vista, ¿cierto? Y de la información que puedan tener privilegiada desde su industria, desde su sector, etcétera, ¿cierto? Para poder llegar otra vez a la eficiencia, ¿sí o no? Y en ese sentido, entonces, ese nuevo objeto abstracto de la economía va a servir ahora como referente para entender ese momento preciso en el que se encuentra la economía, y los y las economistas, a través de su conocimiento técnico y de estas herramientas que estamos utilizando a partir de este momento, van a ofrecer justamente ese nuevo tipo de experticia que nos ayuda tanto a controlar como a guiar la economía. Y esas van a ser dos, digamos, de las ideas centrales de la disciplina económica a lo largo del siglo XX, ¿cierto? Fíjense que la técnica, en este sentido, no solamente no evacúa, como dijimos hace un momento, los problemas morales, normativos, etcétera, sino que, entre otras cosas, es una técnica que se empieza a asemejar un poco más a esas técnicas de los ingenieros, si ustedes quieren, ¿cierto? Por aquí tenemos un par de ingenieros en el aula. Y la idea es entonces que esos instrumentos y que esas técnicas nos sirvan justamente para poder controlar y guiar la economía, ¿cierto? No son instrumentos que solamente nos van a ayudar a entender cómo funciona el mundo, sino que nos van a ayudar a intervenirlo y nos van a ayudar a transformar de alguna u otra forma ese mundo también. Entonces, eso va a ser absolutamente importante, ¿cierto? Fíjense que la diferencia, por ejemplo, con los fisiócratas. ¿Qué nos van a decir los fisiócratas? No, laissez-faire, laissez-passer, ¿se acuerdan? Dejen hacer y dejen pasar. Dejemos que las leyes naturales actúen, lleguen a sus equilibrios naturales, etcétera, y tratemos de no tocar mucho la economía. Es una caricatura también de los fisiócratas. Obviamente había muchos fisiócratas que querían regular muchas cosas también, ¿cierto? Pero aquí la idea, digamos, cultural de lo que significa la disciplina económica va a cambiar radicalmente para decir ese laissez-faire, laissez-passer no funciona, necesitamos controlar la economía y guiarla de alguna otra forma. Incluso la economía mainstream, ¿cierto? La economía que en general pensamos como una economía absolutamente liberal, etcétera, también va, digamos, a entender que esa debe ser una idea central, por lo menos hasta los años 70, desde la disciplina económica. Obviamente con disidencias, ¿cierto? Y con personas que de alguna u otra forma van a estar criticando esa posición, como por ejemplo Hayek, ¿cierto? Como Milton Friedman, pero también con matices importantes. Recuerden ustedes que Milton Friedman defendía también la importancia de la existencia del Estado, de una política, por ejemplo, monetaria particular, con unas reglas específicas, en donde la masa monetaria crece de una forma, digamos, constante cada año, ¿cierto? Para eso necesitamos un Estado, para eso necesitamos también unas instituciones. Hayek igual, ¿cierto? Hayek va a defender también la existencia del Estado para muchas tareas, ¿cierto? Entonces, digamos, para que vayamos matizando esas ideas también. Y definitivamente estas nuevas visiones y digamos, la manera en que vamos a hacer posible que podamos utilizar este tipo de herramientas e instrumentos va a necesitar definitivamente de la cuantificación y de la estadística. Entonces ya hacia, digamos, las primeras décadas de los años del siglo XX,
vamos a empezar a aceptar como disciplina que es importante cuantificar y que es importante hacer uso de la estadística también. Preguntas, reacciones, inconformidades. ¿No? Bueno, entonces eso me da pie para seguir con la siguiente parte acerca de el rol de las cuentas nacionales en la construcción y consolidación de este tipo de objetos como la economía, ¿cierto? Y el rol de la estadística también. El Internet nos sirve, qué pena. Les iba a hacer ahí un menti, pero no funciona, entonces se los quedo de bien. Lo hacemos de tarea si quieren. Porque no me puedo meter, entonces ni modo. Pues ustedes de pronto sí, pero yo no. O quieren que intentemos, igual no se puede. Sí, pero yo no puedo verlo, sí. Pues si quieren, entonces por favor vayan a Menti. Si quieren o no quieren. Listo. Bueno, buenísimo. Que sean fans de Menti me parece buenísimo. No funciona. Vean, aquí está el código, perdón. ¿Cómo? Es por cable, sí. Pero ni idea. Podría ser también, ¿cierto? O a nuestro Menti. ¿Era esperable? Ok. ¿Otras reacciones? No. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Listo. Muy bien. Entonces, lo primero con respecto a la primera pregunta, ¿cierto? Dentro de toda esta historia que estamos contando, ¿dónde quedan los datos, las cuentas nacionales en esto que estamos contando? Entonces, lo primero es entender incluso un poco el origen etimológico de la palabra datos, ¿cierto? Ustedes saben que datos viene del latín, significa datum o data, ¿cierto? Por eso hablamos de la data, pero la data debería ser las datas, ¿cierto? Porque es plural. Y significa en latín algo que es dado, ¿cierto? O sea, bastante contrario a lo que queremos, al mensaje que queremos hacer pasar en este curso también. Y diciendo en particular que obviamente los datos no están dados en la naturaleza, que no vamos a encontrarnos por ahí un dato suelto por allá corriendo por el campus, ¿cierto? Sino que son artefactos que tenemos que construir y que tenemos que producir de una u otra forma. Pero obviamente ese origen también de la palabra pues lleva unas consecuencias de unos significados particulares que muchas veces intuitivamente las personas en general, ¿cierto? Entienden los datos como eso, como algo que está dado, ¿cierto? Como algo que está fijo, que está ahí, que simplemente se da de alguna otra forma en la naturaleza. Otra palabra importante, la estadística, ¿cierto? O Statistik en alemán. Es la ciencia de los datos sobre el Estado. Fíjense lo importante ya en ese sentido, lo que nos está diciendo aquí sí, creo yo, en el mismo sentido de la clase de Economía Política 2, ese significado original de lo que significa la palabra estadística. La ciencia de los datos sobre el Estado, que, entre otras cosas, nos va a ayudar a entender que cada uno de los desarrollos de la estadística en cada uno de los países va a tener una historia muy particular y muy distinta, que era un poco lo que mencionábamos ahorita con los institutos privados que producían datos en Inglaterra, en Estados Unidos, que va a ser distinto, por ejemplo, a lo que va a pasar en Alemania, donde realmente los datos van a estar a cargo del Estado desde el principio mismo, ¿cierto? De la idea de poder contar cosas acerca del Estado. Y entre otras cosas, para poder comparar algunas fuerzas distintas del Estado. Ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Por ejemplo, las fuerzas militares, que ahora nos gusta tanto hacer esa comparación con el contexto en el que estamos, ¿cierto? Para medir la fuerza de los estados de alguna u otra forma, pero no solamente la fuerza militar, sino la fuerza también
por ejemplo, mercantil durante la época mercantilista, ¿cierto? ¿Quién tiene más comercio que otras personas, que otro estado, ¿cierto? ¿Cuál es el estado más fuerte en ese sentido? O también en términos demográficos, ¿cuál es el país que tiene más población? En un momento en que, por ejemplo, tener una población muy importante, pues puede darle una fuerza particular, por ejemplo, a la Unión Soviética para ganar la guerra sobre la Alemania nazi, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de cosas y de preguntas van a ser importantes. Entonces, justamente esa historia que se va a contar acerca del desarrollo de las estadísticas y de la estadística en cada uno de estos países va a depender, y también para Colombia esto es válido, ¿cierto?, de la historia que tenga, de la historia, perdón, de las relaciones entre las diferentes instituciones, tanto sociales como estatales o políticas, de cada país, por un lado, ¿cierto? Por eso me parecía importante contarles, pues, que me sorprendió que no hubiera esta idea, por ejemplo, de poder dentro de la nube de palabras. Va a depender también del tipo de centralización o descentralización administrativa y territorial del país, ¿cierto? Si estamos hablando de un país mucho más centralizado, mucho más centralista o más descentralizado, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Alemania, si estamos hablando también del proyecto político de país mismo, de un país absolutamente nuevo como Estados Unidos, ¿cierto? O de un país absolutamente tradicional como puede ser Francia, constituido pues desde la Carta Magna, ¿cierto? Y justamente eso tiene que ver con ese estatus o esa credibilidad del Estado. O es un Estado totalmente, ¿cómo se llama eso? Se me viene a la cabeza explotado, ¿cierto? Pero no es esa la idea. Como el Estado alemán hasta 1880 más o menos, que hace parte, o digamos, está conformado más bien por una cantidad muy grande de pequeños reinos, en donde solamente hay dos reinos como importantes y fuertes, que son Prusia y Baviera, ¿cierto? Y los otros son reinos ahí chiquitos que no necesariamente están reconociendo al Estado alemán como el Estado legítimo, etcétera, sino solamente con Bismarck hasta 1880 más o menos, ¿cierto? O 70 y pico más bien. Y también, muy importante, fíjense que hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de la situación política, geográfica, cultural, social y de las relaciones entre las instituciones y de las relaciones de poder también y de la situación de centralización o descentralización, ¿no? Entonces aspectos políticos, aspectos sociales, pero además de eso va a depender esta historia de cómo se desarrollan las estadísticas, de las relaciones que tengan las universidades con estos poderes y los centros de pensamiento también con estos poderes del Estado, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí viene un punto absolutamente importante, y es que toda esta definición, y es lo que hace también tan poderoso y tan fascinante la historia de las estadísticas, todas estas definiciones políticas, sociales, etcétera, son importantes, pero vamos a tener un elemento de cientificidad, un elemento científico de relacionarnos con universidades, con centros de pensamiento, con teorías estadísticas particulares que le van a dar alguna especie de asidero científico a esto que vamos a empezar a medir, a cuantificar, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo se mezclan, se combinan varios aspectos, varios factores importantes para poder darle forma a este tipo de cuentas nacionales y de estadísticas. Otra tercera distinción importante entre estadística con E mayúscula y en singular, estadísticas con E minúscula y en plural, y sistemas estadísticos. ¿Alguna idea de por qué esa distinción? ¿Cuál sería la distinción que ustedes harían si yo les propongo esta distinción? Estadística con E mayúscula y en singular, las estadísticas en plural y los sistemas estadísticos. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Otro menti? Eso que se cuenta, las estadísticas serían ya el recuento, con lo que yo abstraje. Ajá. Los sistemas estadísticos es las herramientas o los métodos que
para esa extracción. Interpretación. Ok, ok. ¿Otras interpretaciones? Ok. La estadística como disciplina. Estoy de acuerdo. La estadística como disciplina y como ciencia, ¿cierto? Y es un poco lo que les estaba contando ahorita. Las estadísticas como objeto de estudio, no estoy tan de acuerdo. ¿Cómo qué, perdón? Ajá, como los datos que describen un objeto de estudio, probablemente, ¿cierto? Las estadísticas como los datos, como los resultados de alguna otra forma que hacen parte de esos resultados de este ejercicio estadístico a través de la disciplina estadística científica, etcétera. Pero eso es nuevo, eso es totalmente nuevo, eso es una invención del siglo XX, ¿cierto? Y sobre todo de mediados del siglo XX, sobre todo a partir de la introducción del cálculo probabilístico y de la estadística inferencial dentro de la estadística. Eso es absolutamente nuevo, ¿cierto? La estadística como disciplina nace de esa necesidad que tienen los estados por cuantificarse. Y no solamente por entender cómo es que están funcionando, cuál es su fuerza, como les estaba contando hace un momento, sino también como mecanismos que ayudan a consolidar ese objeto que está todo el tiempo en tela de juicio, que son los estados, ¿cierto? Entonces, fíjense que algo parecido a lo que pasó con la economía, The Economy, ¿cierto? Que formamos ese objeto particular, las estadísticas van a jugar esa función también, ese rol importante de consolidar objetos como los estados. Cuando nosotros empezamos a cuantificar los estados, empezamos a ver, así como la economía tiene un desempeño y tiene una existencia, etcétera, ese estado va a tener una existencia más allá de simplemente lo que estamos viendo en un país que no podemos agarrar para decir así, vea, esto es Colombia, miren lo bonita que es Colombia, ¿cierto? Necesitamos ver, bueno, ¿y cuál fue la tasa de crecimiento de Colombia, ¿cierto? Y eso nos ayuda a empezar a reforzar esa idea que tenemos sobre Colombia, más allá de la selección Colombia, que pues ya no nos ayuda a reforzar mucho esa idea, ¿cierto? Pues esperemos que esta semana sí, sí o no. No, mal comentario, bueno, está bien, listo, no. Pero entonces, digamos que ahí vamos hablando de ese rol también político y de poder que tienen las estadísticas y ese origen justamente de poder cuantificar el estado de una forma u otra. Obviamente, lo que dices tú, ¿cómo es que te llamas? Perdón. Pedro. Lo que dice Pedro es cierto, hoy en día nosotros vemos a la estadística como una ciencia al lado de la matemática pura y dura, ¿cierto? Con unos instrumentos y unas herramientas muy importantes que nos ayudan en absolutamente todas las disciplinas para hacer inferencias en particular, ¿cierto? Pero también descripciones. Pero entonces, digamos que eso es otra vez una invención bastante nueva. Listo, entonces resolvimos estadística y estadísticas y sistemas estadísticos. ¿Cuál es el actor que falta dentro de lo que les estoy contando para que podamos consolidar un poco y redondear esta idea de la función del rol de las estadísticas en la formación de los estados, en la consolidación de los estados como objetos que viven y tienen una vida propia, ¿cierto? Exactamente, falta el DANE aquí, ¿cierto? Con Juan Daniel. Ahí está. Los sistemas estadísticos son esos aparatos institucionales que se construyen en los diferentes estados, que tienen formas distintas históricamente, ¿cierto? Que tienen propósitos, funcionamientos distintos, que a veces son públicos, que a veces tienen un pie también en lo privado, pero que son esos sistemas pesados, grandes, importantes, que hacen encuestas, que hacen mediciones, etcétera, que necesitan, entre otras cosas, mucho dinero para funcionar, ¿cierto? Fíjense que aquí no estamos hablando solamente de temas abstractos, sino de cosas muy concretas. Necesitan mucho dinero y muchas personas para funcionar y tipos de personas particulares, ¿cierto? No cualquier persona puede entrar al DANE a trabajar en el DANE, a producir estadísticas, a hacer encuestas, etcétera. Se necesita un tipo de entrenamiento para hacer esto también, ¿cierto?
Entonces, los sistemas estadísticos es justamente ese aparato pesado que se construye para poder producir esas estadísticas. Son las instituciones, los métodos harían parte de esta estadística con E mayúscula, ¿cierto? Con ese abanico que nos puede ofrecer la disciplina y la ciencia estadística para medir diferentes cosas, ¿cierto? Y que van cambiando a lo largo del tiempo también. Pero estos sistemas estadísticos entonces tienen mucho más que ver con las instituciones particulares que miden, cuantifican, etc. Y ya que estamos hablando entonces de cuantificar, para que podamos justamente objetivar ese mundo social, darle una existencia objetiva, ¿cierto? Como lo que les estoy contando acerca de la economía, the economy, como lo que les estoy contando acerca de estos fenómenos que son los estados, que hoy en día, digamos, cuando hablamos de Alemania, tenemos un referente bastante claro, ¿cierto? Pero recuerden que en 1990 y 91 no teníamos un referente tan claro de Alemania. Recuerden que Alemania estaba dividida en dos Alemanias, por ejemplo. Y un siglo antes, Alemania estaba dividida en no sé cuántas, 40 Alemanias, ¿cierto? No había la idea de Alemania como un estado, por ejemplo. Lo mismo con Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos empieza con sus 13 colonias en el noreste de Estados Unidos. Y después entonces empiezan todas esas campañas hacia el oeste y no sé qué más cosas, la guerra pues por el oro y por apropiarse de California, todas estas cosas, ¿cierto? Y se va consolidando toda esta idea de Estados Unidos como el país que entendemos hoy en día, ¿cierto? Y las estadísticas nos van a ayudar a consolidar esto. Pero entonces, ¿qué significa cuantificar? Cuantificar, nos dice Alain de Rozier, que es la referencia más importante, me parece a mí, para hacer una historia informada desde la sociología y la historia de las ciencias de las estadísticas, y por eso esas referencias de Alain de Rozier y ese libro de la política de los grandes números, absolutamente recomendado, más los capítulos que tienen para leer, nos va a decir esta fórmula, ¿cierto? Cuantificar significa dos cosas. Significa convenir y significa medir. Y fíjense que aquí tenemos una cantidad de problemas gigantes. La cuantificación no es una cosa absolutamente directa. Tenemos primero que convenir, y para convenir, ¿qué necesitamos hacer? Piensen en Keynes también, en los institucionalistas. Hacer convenciones, llegar a acuerdos, ¿cierto? De definiciones, por ejemplo, de conceptos, de definiciones de variables, de definiciones de una cantidad de cosas. Y sobre todo, entender cuáles son, desde los convenios, esas variables y esos fenómenos importantes para la sociedad. Y esas cosas que queremos visibilizar o las que definitivamente ignoramos y queremos ignorar. Por eso es que el tema del poder es tan importante dentro de esta idea de las estadísticas también. Estamos tomando unas decisiones de qué es lo que queremos de alguna u otra forma ver, ¿cierto? Después, obviamente, tenemos toda esta idea que es muy importante y que hace de esto mucho más interesante, de la cientificación, no puede, de ese carácter científico, ¿cierto? De la estadística y de los ejercicios estadísticos que estamos haciendo. Pero antes de esto, necesitamos hacer unas convenciones y necesitamos decidir qué es lo que va a ser importante visibilizar o no. Recuerden, por ejemplo, cuando a Aldane se le olvidó medir una cantidad, no me acuerdo de cuántas personas, que hacían parte de las comunidades afro hace un par de años. Y dijeron, bueno, sí, nos equivocamos ya para el próximo censo. Pero eso tiene unas implicaciones enormes, ¿cierto? De visibilización e invisibilización de ciertos problemas particulares, ¿cierto? O situaciones, no problemas, sino situaciones particulares de una sección, digamos, de la población muy importante. Entonces estamos tomando unas decisiones. Aunque en este caso creo que el error es más por este lado, de la medición. También tenemos, digamos, podemos cometer una cantidad de errores en la medición, ¿cierto? Aquí tenemos unos aspectos más políticos de tomas de decisiones, de prioridades, de relevancia, etcétera. En la medición tomamos unas decisiones también de cuáles son los buenos métodos para medir por un lado. Podemos
hacer errores de medición directamente, pero podemos hacer errores también de medición como el que les estoy mencionando del DANE también hace 2 o 3 años con el censo, ¿cierto? O 3 años más bien, o 4 incluso, ya no me acuerdo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo esa idea de cuantificar, que muchas veces asociamos a algo directamente científico, tiene unos pasos antes importantes de convenir, ¿cierto? Y de poder ir a medir esas cosas. Y eso tiene una cantidad de implicaciones bien importantes. Y justamente dentro de esta pregunta de cómo hacemos para objetivar el mundo social, dentro de todo esto que veníamos hablando acerca de los roles distintos que le dábamos a la historia y a la economía, ¿cierto? Acerca de la forma en que entendíamos, por ejemplo, las crisis económicas como esa complejidad, multiplicidad de factores, etcétera. ¿Cómo hacemos? Vamos a empezar a preguntarnos a partir del siglo XX, desde la estadística, para crear unidades que tengan sentido, ¿cierto? Y que tengan algún tipo de asidero, sea el que sea, a partir de la multiplicidad de los individuos, ¿cierto? ¿Cómo es que a nosotros y a nosotras nos pueden meter dentro de una variable agregada y que esa variable agregada tenga sentido a pesar de la multiplicidad de individuos y de la diversidad que tenemos simplemente en este salón, ¿cierto? Y hasta qué punto esa multiplicidad o más bien, ese resumen, si ustedes quieren, esa sistematización de esa multiplicidad de cosas y de individuos tiene sentido o no, que es básicamente lo que hacemos con las estadísticas y es lo que nos enseñó este señor belga, Adolf Quetelet, cuando la gente se podía llamar Adolf todavía por allá en el siglo XIX, que nos va a decir justamente que vamos a empezar a crear nuevas entidades, que son entidades sociales, a través de algo que conocemos y que ustedes mencionaron en la nube de palabras, que es la media, ¿cierto? En el momento en que cogemos la media de nosotros aquí en este salón, por ejemplo, en términos, yo no sé, de altura, ¿cierto? O de cualquier cosa, vamos a tener un dato que nos dice cuánto medimos en promedio en este salón. Pues eso no nos importa, ¿cierto? A nosotros tomar esa media en este caso no nos importa la singularidad de Sebastián, de Daniel, de Melissa, ¿cierto? Eso es lo que nos importa para nosotros aquí en este salón. Pero resulta que ese tipo de medias sí puede ser importante para poder entender los fenómenos sociales agregados que están funcionando, que están sucediendo en algún país. Así no nos digan gran cosa acerca de los individuos, así sean enormes simplificaciones de los individuos, ¿cierto? Y esa es la gran idea de Quetelet, es la gran idea de la estadística del siglo XIX y es sobre todo, otra vez, lo que va a producir unas nuevas entidades que van a tener sentido desde el punto de vista social y agregado y que le van a dar estabilidad a ese tipo de objetos que estamos creando, como the economy, como los países, como el desempleo, ¿cierto? Como ese tipo de entidades y de variables que vamos a empezar a definir. Estoy empezando a oír un poquito de ruido allá afuera, entonces me imagino que ya va a ser la hora. ¿Sí? Listo. Entonces nos quedamos ahí, seguimos con Mr. Quetelet la próxima, el lunes. Entonces, sí, el lunes, sí. Muchas gracias.